Les traigo un relato que habla sobre aquello que muchos de nosotros tememos, cuando lo que parece ser tan inofensivo y cotidiano comienza a transformarse en algo mucho más oscuro. Esto no es una simple leyenda de un pueblo cualquiera de México, sino un relato donde la belleza y la maldición se entrelazan de maneras que nadie podía anticipar. Los invito a acompañarnos en esta historia de terror inquietante, donde lo que revolotea en la oscuridad puede ser mucho más que simples mariposas. La casa de las mariposas. No sé muy bien cómo empezar a contar esta historia. Cuando era pequeña, aquella casa me parecía el lugar más hermoso del mundo. Estaba en un pequeño pueblito en Jalisco rodeada de montañas y naturaleza. Tenía un jardín lleno de árboles frutales y flores que mi madre cuidaba con dedicación. Al caer la tarde, la luz del sol entraba por las ventanas creando un ambiente cálido, casi mágico. En esa época yo no sabía que bajo esa tranquilidad y belleza se escondía algo mucho más oscuro, algo que poco a poco consumiría a mi familia. La casa había sido un regalo de mis abuelos. Habían pertenecido a ellos durante años, pero cuando se mudaron a vivir a la ciudad se la ofrecieron a mis padres. Mis padres, siendo jóvenes y con pocos recursos, no dudaron en aceptarla. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero para ello representaba un sueño hecho realidad, un lugar propio donde criar a sus hijos, y así lo hicieron. Los primeros años fueron felices. Mi hermano mayor y yo corríamos por los pasillos, jugábamos en el jardín y mis padres trabajaban duro para mantener la casa en un buen estado. Mi padre, carpintero de oficio, arregló el techo, las puertas y construyó nuevos muebles. Mi madre se encargaba de mantener el jardín florido, lleno de vida. Todo parecía perfecto, pero las mariposas siempre estaban ahí. Al principio no parecían fuera de lugar, mariposas blancas y negras que revoloteaban por el jardín, posándose sobre las flores y los árboles. Mi madre las adoraba, decía que traía buena suerte y que era un símbolo de prosperidad, y por un tiempo parecía que tenía razón. Mi padre consiguió varios trabajos bien pagados y hasta lograron abrir una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. Todo iba bien hasta que las mariposas comenzaron a multiplicarse. Era extraño. Un día te encontrabas con una o dos mariposas en el jardín y al día siguiente parecían ser cientos. Se posaban en las paredes, en las ventanas, incluso dentro de la casa. Mi madre empezó a notarlo primero y decía que era raro, que nunca había visto algo parecido. Intentaba espantarlas, pero las mariposas no se iban. Y con el tiempo algo en ellas cambió. Ya no eran las mariposas blancas que antes revoloteaban alegremente por el jardín. Ahora eran oscuras, casi negras, con manchas rojas en las alas. Se movían de manera extraña, como si flotaran rápidamente en el aire. Y sus ojos pequeños y brillantes parecían observarnos. Mi hermano y yo, siendo pequeños, los veíamos como un juego al principio. Intentábamos atraparlas, pero ellas nunca se dejaban. Mi madre, sin embargo, comenzó a mostrarse inquieta. Recuerdo una noche en particular cuando estaba regando las plantas en el jardín y de repente dejó caer la manguera. Corrió adentro asustada diciendo que las mariposas le habían rodeado y que no dejaban que se moviera. Mi padre, siempre tan racional, intentó calmarla. Le dijo que solamente eran insectos, que no deberíamos preocuparnos. Pero yo sí pude ver el verdadero terror en sus ojos. Algo no estaba bien. Con el paso de los meses, las mariposas comenzaron a aparecer dentro de la casa con más frecuencia. Se colaban por las ventanas, por debajo de las puertas. A veces al despertar encontrábamos una o dos posadas en la cama, o a veces en los muebles, siempre mirándonos en silencio. Mi madre empezó a tener pesadillas y decía que las mariposas volaban sobre ella mientras estaba durmiendo, y que en sus sueños la casa se llenaba de una oscuridad densa e impenetrable. No tardó en pedir ayuda. Primero acudió a los curanderos locales. Era un pueblo pequeño y la gente solía confiar en remedios tradicionales. El primer curandero que vino a la casa era un hombre anciano y delgado. Recorrió todas las habitaciones con una expresión de preocupación. Dijo que sentía una energía extraña, como si la casa estuviera cargada de algo que no pertenecía a este mundo.
Estuvo realizando una serie de limpiezas con hierbas y mucho humo. Nos aseguró que todo iba a estar bien, pero no lo estuvo. Las mariposas volvieron al día siguiente más oscuras y numerosas que antes. Ahora ya no solo revoloteaban, se quedaban quietas en las paredes y en el techo, como si estuvieran observándonos. El ambiente de la casa se volvió pesado y opresivo. El miedo se instaló en todos nosotros, aunque ninguno lo decía en voz alta. Mi padre seguía trabajando, pero cada vez pasaba menos tiempo en la casa. Mi madre, por su parte, intentaba mantener las apariencias, pero estaba claro que algo en ella había cambiado. Una noche algo ocurrió que nunca voy a olvidar. Desperté en medio de la madrugada por el sonido de pasos. Al principio pensé que era mi hermano caminando por la casa, pero los pasos eran más pesados y más pausados. Me levanté y salí al pasillo intentando no hacer ruido. Fue entonces cuando vi a mi madre parada en la sala, completamente quieta, mirando hacia la pared donde se habían acumulado decenas de mariposas oscuras. Las mariposas formaban una especie de patrón extraño, como un remolino de alas negras y brillantes. Mi mamá murmuraba algo, palabras que no entendí. Me acerqué, pero justo cuando estaba a punto de llamarle, las mariposas se separaron y salieron volando. Se dispersaron por la casa en todas las direcciones. Mi madre cayó de rodillas al suelo llorando mientras yo corría a su lado. ¿Qué pasa, mamá?, le pregunté con la voz temblorosa, pero ella no me podía hablar. Mi papá llegó corriendo momentos después. Cuando vio a mi madre en el suelo y las mariposas por toda la casa, su rostro cambió. Esa fue la primera vez que lo vi verdaderamente asustado. No dijo nada, pero esa misma semana trajo otro curandero. Un hombre que, según lo que le habían dicho, había tratado con maldiciones antes. Este curandero no fue tan amable. Recorrió la casa en silencio murmurando para sí mismo. Y al final le dijo a mi mamá algo que nunca voy a olvidar. Esta casa está marcada. Las mariposas no son lo que parecen. Alguien o algo ha traído esta oscuridad aquí. Y lo que está ocurriendo no se va a detener tan fácilmente. Mi madre intentó explicarse diciéndole que las mariposas siempre habían estado ahí, que nunca antes había visto nada malo en ellas, pero el curandero negó con la cabeza. Las mariposas son solo una señal, dijo. Algo más grande está detrás de todo esto, algo que quiere consumir esta casa, y también a los que viven dentro de ella. Después de la advertencia del curandero, las cosas en la casa se pusieron mucho peor. Mi madre, que siempre había sido fuerte y optimista, comenzó a decaer rápidamente. Era como si una sombra se hubiera apoderado de ella. Apenas hablaba y cuando lo hacía sus palabras eran suaves, apenas un susurro. La vi muchas veces sentada en la sala mirando por la ventana con una expresión perdida, mientras las mariposas oscuras se posaban en los cristales inmóviles observándola. Mi padre trataba de mantener la calma, pero yo podía ver en sus ojos el miedo que intentaba ocultar. Sabía que no podía arreglar eso con sus manos, como lo hacía tal vez con la reparación de la casa. Las herramientas que usaba todos los días no le iban a servir para protegernos de lo que fuera que se había instalado en la casa. Recuerdo que una tarde en particular, cuando el curandero volvió para hacer un último intento de limpiar la casa, mis padres no querían rendirse tan fácilmente, y aunque sabían que el peligro iba más allá de lo comprensible, seguían aferrados a la esperanza de que había algo que pudieran detener lo que estaba causándolo. El curandero llegó con una bolsa llena de hierbas y algunos amuletos. Esta vez su rostro era más serio que la última vez. No intentó tranquilizarnos con palabras suaves, ni tampoco nos dio falsas esperanzas. Nos hizo salir a mi hermano y a mí al jardín mientras él recorría la casa con mis papás. Desde donde estábamos podíamos escuchar el murmullo de los rezos y las campanillas de los amuletos que estaba colgando. Pasaron horas y mi hermano y yo, aunque éramos pequeños, ya no podíamos ignorar lo que estaba ocurriendo. Sentimos la tensión en el aire y el frío que venía de la casa. Cada que mirábamos las ventanas veíamos las mariposas oscuras acumulándose en los cristales, como si supieran que algo estaba a punto de ocurrir.
Entonces de repente todo se detuvo. El murmullo del curandero paró y el aire pareció volverse más tenso y más pesado. Mi madre salió corriendo de la casa gritando. Tenía el rostro cubierto de lágrimas y su cuerpo temblaba. Mi padre salió detrás de ella intentando consolarla, pero no podía ocultar el terror que también sentía. Corrimos hacia ellos preocupados, pero mi padre nos detuvo con la mirada. «No entren», gritó, y eso fue suficiente para congelarnos en nuestro intento. Lo que pasó después es algo que incluso al día de hoy me cuesta poner en palabras. El curandero salió lentamente de la casa, pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Sus ojos estaban vacíos, como si lo que fuera que había dentro de la casa hubiera tomado algo en él. Sus ojos estaban vacíos, como si lo que fuera que había dentro de la casa hubiera tomado algo de él. Temblaba mientras hablaba y sus manos apretaban los amuletos con tanta fuerza que parecía que iban a romperse. «No puedo hacer más», dijo con voz quebrada. «Esto va más allá de lo que puedo manejar. La casa está marcada. Lo que sea que habita aquí no es de este mundo. Tienen que irse inmediatamente». Mi madre se derrumbó en el suelo llorando en silencio. Mi padre no dijo nada y solo apretó los puños impotente. No había más esperanza. Ya no quedaba nada que hacer. Esa noche mis padres tuvieron una conversación a puerta cerrada. Mi hermano y yo no estábamos presentes, pero pude escuchar algunas palabras que se colaron a través de las paredes. Hablaban de irse, de abandonar la casa que habían trabajado tanto para mantener. Mi madre insistía en que no podían continuar viviendo ahí, que si no lo hacían la oscuridad los podría consumir. Mi papá al principio se estaba resistiendo. Decía que no podían irse y que no tenían a dónde más ir. Pero finalmente aceptó lo inevitable. Poco después de esa conversación comenzaron a hacer preparativos para dejar la casa. Mi padre vendió lo que pudo, pero la mayoría de nuestras pertenencias quedaron allá. No había tiempo ni energía para llevarlo todo. Era como si la casa misma nos estuviera empujando a salir lo antes posible. Los días antes de irnos fueron extraños. Las mariposas parecían estar más presentes que nunca, revoloteando por cada rincón y cada habitación. La casa que alguna vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada vez que intentábamos dormir sentíamos su presencia. Incluso en la oscuridad podíamos escuchar el suave batir de las alas. Recuerdo que una noche en particular, la última que pasamos en la casa, estábamos todos en la sala, mis padres y mi hermano en completo silencio. Nadie se atrevía a decir nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. El aire era tenso, casi irrespirable, y las mariposas que normalmente se mantenían en las ventanas, ahora de alguna manera habían entrado. Estaban por todas partes, en las paredes, en el techo, posadas sobre los muebles, moviéndose lentamente como si fueran parte de la casa misma. Mi madre, que siempre había sido la más afectada por todo lo que había pasado, se levantó de repente y comenzó a rezar en voz baja. Mi padre intentó detenerla, pero ella lo empujó suavemente. Se acercó a las mariposas que estaban en las paredes, y su mano estaba temblorosa levantándose hacia ellas. «Déjenos en paz», gritó su voz quebrándose. En ese momento todas las mariposas de la casa se movieron al unísono, como si hubieran estado esperando. Revolotearon en círculos formando una especie de remolino oscuro alrededor de mi mamá, y ella terminó cayendo de rodillas en el suelo. Mi papá corrió hacia ella, pero en ese momento en que la tocó las mariposas se dispersaron. Desaparecieron por las ventanas y las puertas abiertas, como si nunca hubieran estado ahí presentes. A la mañana siguiente dejamos la casa. No hubo despedidas, no miramos atrás. Mi madre estaba cansada, casi irreconocible, pero logramos llevarla con nosotros. Mis padres nunca más volvieron a hablar de la casa. Para ellos lo que pasó ahí era un capítulo cerrado, una historia que no querían recordar, pero para mí esos recuerdos siguen vivos, como las mariposas que revoloteaban en mi mente cada noche. Y claro que nuestra vida cambió por completo. Nos mudamos a una pequeña vivienda en el pueblo vecino, mucho más modesta, pero al menos ahí no había mariposas. Mi madre seguía irreconocible.
Lo que fuera que esas criaturas representaban habían dejado una marca profunda en su alma. Apenas hablaba y cuando los oía eran murmullos suaves, como si temiera que algo la pudiera escuchar. Mi padre por su parte trataba de seguir adelante, pero se notaba que también cargaba con un peso que nunca quiso compartir con nosotros. Y lo entiendo, éramos apenas unos pequeños. El pueblo pequeño, lleno de supersticiones, pronto empezó a murmurar sobre lo que nos había ocurrido. Algunos decían que la casa estaba maldita desde hacía generaciones. Otros aseguraban que mi mamá había traído la oscuridad sobre nosotros por invitar a esas mariposas a quedarse en el jardín, creyendo que eran solamente un símbolo de buena suerte. Sin embargo, nadie sabía lo que había pasado. Nadie entendía el terror que habíamos vivido en ese lugar. Poco a poco intentamos reconstruir nuestras vidas. Mis padres trabajaban más que nunca tratando de dejar atrás el pasado, y mi hermano y yo volvimos a la escuela. Pero las mariposas nunca nos dejaron del todo. Recuerdo que algunas noches, cuando la brisa soplaba desde las montañas hacia el pueblo, podía escuchar, o al menos creía escuchar, el suave batir de las alas a la distancia, como si me siguieran, como si nunca nos hubieran dejado realmente. Mis padres buscaron ayuda de varios curanderos e incluso de sacerdotes después de habernos mudado. Mi madre, desesperada, acudió a un brujo que vivía en las montañas cercanas. No lo conocíamos bien, pero la gente decía que era el único capaz de enfrentar maldiciones verdaderas. Era un hombre ya mayor, de rostro severo, que nunca sonreía. Lo recuerdo perfectamente el día que llegó a la casa. Su sola presencia llenaba la habitación de una sensación de autoridad, pero de igual manera te causaba como cierto temor. Era como si cargara un conocimiento que nadie más tenía, y que tampoco quería compartir tan fácilmente. Él escuchó la historia de mis padres en silencio sin interrumpir. No hizo preguntas ni mostró sorpresa ante lo que ella describía, como si ya hubiera escuchado eso antes. Cuando terminó simplemente asintió con la cabeza y mencionó lo mismo que el primer curandero. La casa efectivamente estaba marcada. Le preguntaron si había manera de romper la maldición, de liberar la casa de lo que fuera que la estaba consumiendo. Y él solo miró con los ojos cansados y finalmente dijo: las maldiciones de este tipo no pueden romperse tan fácilmente. Creo que lo han averiguado con las personas que fueron y no pudieron hacerlo. A veces lo mejor que puedes hacer es alejarte, dejar que el tiempo haga su trabajo. Si permaneces cerca, te va a seguir. Esas palabras, vaya que marcaron. No era lo que esperábamos escuchar. Mi madre había llegado con la esperanza de encontrar una solución con esta nueva persona, pero terminó con la cabeza derrotada. Después de tantos esfuerzos, después de buscar ayuda en todas partes, nadie podía liberarnos de lo que estaba en la casa. Nadie podía ayudarnos a escapar de las mariposas. El brujo nos hizo un amuleto con un saquito y varias hierbas dentro. Nos dijo que mientras estuviéramos lejos de la casa lo deberíamos usar. Nos advirtió de que no volviéramos bajo ninguna circunstancia. Nos dijo que la única manera de asegurarnos de que la maldición no nos alcanzara era mantenernos lo más lejos posible. Mi padre, que siempre había sido un hombre racional, guardó el amuleto en la sala sin hacer muchas preguntas. Su expresión me decía que aunque no creyera del todo lo que el brujo estuviera diciendo, no estaba dispuesto a arriesgarse. Durante los años siguientes no volvimos a hablar de la casa. Fue como si ese capítulo de nuestras vidas se hubiera cerrado para siempre. Mis padres, aunque habían cambiado, trataron de mantener la normalidad. Sin embargo, en la oscuridad de la noche a veces podía escuchar a mi madre susurrando. Decía que sentía las mariposas en sus sueños, que a veces las veía en las esquinas de los cuartos, aunque nadie más podía verlas. El pueblo, mientras tanto, comenzó a hablar de la casa como una leyenda. Algunos decían que por las noches, si caminabas cerca, podías ver a las mariposas negras posadas en las ventanas. Otros aseguraban que después de que nos fuimos nadie más se atrevió a vivir ahí. La casa quedó abandonada, y las pocas personas que intentaron comprarla o restaurarla terminaron huyendo después de pasar unas cuantas noches en el interior. Años más tarde, cuando éramos adultos, mi hermano y yo decidimos volver al pueblo para ver qué había pasado con la casa. Habían pasado más de 2 décadas,
pero la curiosidad pudo más que el miedo. Mis padres ya no estaban con nosotros y parecía que era el momento de cerrar ese ciclo. Cuando llegamos nos encontramos con lo que esperábamos. La casa estaba en ruinas. El jardín que alguna vez había estado vivo estaba marchito, cubierto de maleza, y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la tarde. Pero lo más extraño fue el silencio. No había mariposas, no habían señales de ellas por ningún lado. Entramos a la casa con cautela, aunque ambos sabíamos que lo que fuera que había ahí ya no estaba. La oscuridad de las paredes, el frío en el aire había desaparecido, como si el tiempo hubiera borrado las huellas de lo que había ocurrido. Caminamos por las habitaciones recordando los momentos que habíamos vivido ahí, tanto los buenos como los malos. Y finalmente llegamos a la sala, ahí donde mi madre había enfrentado las mariposas por última vez. Fue ahí donde vimos algo que nos detuvo el corazón. En una de las paredes donde el papel tapiz estaba desgarrado, descolorido, había un dibujo, hecho de pequeñas marcas con un patrón. Nos acercamos y nos dimos cuenta de lo que era. Una forma hecha de cientos de alas diminutas, alas de mariposas. Esa fue la última vez que volvimos a la casa. Nunca hablamos de lo que vimos en la pared, pero ambos entendimos lo que significaba. La maldición nunca se había ido del todo. Las mariposas seguían ahí observándonos, esperando. Y aunque nos alejamos de la casa, sé que lo que ocurrió ahí nunca nos dejará realmente.